Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Una verdadera tormenta política se ha desatado en el país por la decisión de la Procuraduría de suspender de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por una presunta participación en política en favor del candidato presidencial Gustavo Petro. Lo más complejo de todo es que dicha decisión del Ministerio Público ocurre justo cuando comenzó o cuando ya entramos en la recta final de la campaña electoral, que será el próximo 29 de mayo. Allí se elegirá al sucesor de Iván Duque. Así fue la reacción de Quintero, de quienes lo apoyan y también de quienes lo critican, luego de conocerse la decisión de la Procuraduría. Conocida la suspensión, Quintero contraatacó llevando su sanción a un escenario de país. Ha iniciado el golpe de Estado en Colombia. Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo. No pasarán, dijo en su cuenta de Twitter. Politólogos expertos hablaron de lo que viene para la ciudad. El presidente de la República tiene que designar a un alcalde encargado en estos momentos para la ciudad. Es una decisión de aplicación inmediata de la Procuraduría. El sancionado mandatario convocó a una manifestación pública. Integrantes de su movimiento político que en la actualidad gerencian la campaña del Pacto Histórico en Antioquia y el Eje Cafetero replicaron el mensaje. A las 5 de la tarde vamos a estar todas las personas que rodeamos al alcalde Daniel Quintero, pero que rodeamos la democracia. Van a estar diferentes sectores. Yo le digo a la procuradora que si ella quiere hacer política, que entonces renuncie, como nosotros renunciamos también, que respete el país, que respete el Estado de Derecho. Desde las 5 de la mañana, todo el gabinete municipal, asesores jurídicos y Daniel Quintero discuten el paso a seguir para revertir la suspensión ordenada por la procuradora. En este momento estamos revisando con un equipo jurídico qué recursos, reposiciones, tutelas y demás vamos a interponer ante las autoridades competentes. En la calle, voces a favor y en contra. Me parece muy correcto porque pues este señor, siendo el alcalde y sabiendo pues que él no puede hacer nada de eso, no sé por qué se pone a hacer eso. Creo que no, como dije, es un tanto excesivo y creo que es más bien una represalia contra él. En su trino más reciente, Quintero vuelve a hacer énfasis en un supuesto golpe de Estado, la desestabilización del país y una orden dada, según él, por una exministra del presidente Duque. ¿Pero en qué se basó la Procuraduría para suspender al alcalde de Medellín, al alcalde de Ibagué y a otros dos funcionarios públicos? Pues aquí les contamos. Este video del alcalde Daniel Quintero parece que le pasó factura en la Procuraduría. El cambio en primera. Pero también al alcalde de Ibagué, al manifestar sus preferencias políticas. Bueno, yo me identifico con el equipo por Colombia, de los que han hecho, por supuesto, este país. Por estas declaraciones, la procuradora Margarita Cabello ordenó suspenderlos de sus cargos de manera provisional por presunta participación en política y con la misma determinación fueron cobijados otros dos funcionarios. La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios. 1. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia. 2. Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, Tolima. 3. Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio de Calarcá, Quindío. Y 4. Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga, departamento del Huila. La procuradora explicó qué implica la participación en política. La intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. El uso de las redes sociales, el uso de los medios de comunicación no pueden ser instrumento para afectar la imparcialidad. ¿Pero qué debe pasar con estos funcionarios? Como ya fueron notificados, deben salir de sus cargos por un periodo de 3 meses que podría ser prorrogables durante otros 3 meses. Y en este lapso, la Procuraduría desarrollará la etapa de pruebas.
Y como era de esperarse, hay división de opiniones frente a la suspensión de Quintero. Unos opinan que la Procuraduría actúa en derecho y está facultada para hacerlo. Otros creen que el Ministerio Público definitivamente no podía ignorar una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala en un fallo a favor de Gustavo Petro que la Procuraduría no puede suspender o sustituir a funcionarios que son elegidos por voto popular. Este es nuestro tema de hoy aquí en Sala de Prensa y por eso hemos invitado al abogado y experto constitucionalista Juan Manuel Charri. Buenas noches, Juan Manuel, bienvenido. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Y también a los compañeros de panel. Y hay también al historiador y analista político Juan Carlos Flores. Buenas noches. Daniela, buenas noches. Es un placer estar aquí y saludo a Juan Manuel Charri, un amigo al que no veo personalmente hace mucho tiempo, pero es un placer, Juan Manuel, que podamos conversar hoy aquí. Bueno, empecemos esta discusión, este debate, porque definitivamente es toda una tormenta política, ¿no? Lo que se ha desatado, unos dicen que no, unos dicen que sí. Además, el alcalde Daniel Quintero usa eslogan como no pasarán que recordemos. Ese fue el mismo eslogan, ¿no, Juan Carlos?, que usó el exalcalde Gustavo Petro, ahora candidato presidencial, justo en el momento en que Alejandro Ordóñez lo había suspendido y lo había sacado de su cargo. Y por eso empiezo preguntándole a usted, ¿la Procuraduría acertó o se equivocó finalmente al sancionar al alcalde Daniel Quintero? Daniela, hay un asunto que hoy vuelve completamente controversial cualquier decisión que una autoridad o que un político proponga o que una figura pública plantee con sus palabras o su actitud. Y ese hecho es la división profunda de las sociedades. Colombia no es la excepción. Nos encontramos con eso ahora en Europa a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania. Nos encontramos con eso en Estados Unidos desde hace más de 10 años, en Chile, en Argentina, en Brasil, en el país vecino Venezuela. De manera que la decisión, yo voy a mirar la decisión de la procuradora Cabello Blanco, no desde los aspectos estrictamente legales y normativos, sino desde el escenario político en que ello ocurre. Y es que esto tiene lugar en un momento en que las encuestas todas señalan que hay un puntero que le lleva bastante ventaja a sus competidores, el señor Petro, y unos competidores de los cuales el segundo es el exalcalde de Medellín, Gutiérrez. Y todo esto se va a leer en ese código, es decir, en qué lugar de esa contienda está ubicada la procuradora. Por supuesto, ella con toda razón va a decir que no, por supuesto no estoy y tengo estas facultades, me fueron otorgadas en la última reforma que se le hizo a la Procuraduría, que está aprobada por el Congreso, pero la gran mayoría de la población va a tomar un partido con relación a esa división política que tiene como objetivo en primer lugar la primera vuelta. De manera que lo que yo diría es que en estos momentos ella le ha hecho un inmenso favor al señor Quintero, porque de lo que se va a hablar de aquí en adelante no es de si Quintero hizo o no una buena administración en Medellín, de si participó en política o no, sino que él se puso de inmediato la túnica de mártir, la misma que se puso Petro cuando le sancionó por el lío de las basuras en Bogotá el entonces procurador Ordóñez, hoy embajador ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Y en esas circunstancias, entonces, todos los argumentos relativos a las competencias que tiene la procuradora, a por qué razón hoy se podría o no aplicar la competencia internacional de la Comisión de Derechos Humanos, en fin, lo que Petro antes usó, todo eso opaca, eclipsa la decisión de la procuradora, porque es claro, y ya lo hemos visto, que obviamente el candidato Petro de inmediato posiciona esta decisión en esa contienda. Salen a hablar los seguidores de Petro de que la señora Cabello Blanco es un alfil del clan Char de Barranquilla y que entonces como el clan Char respalda al otro candidato competidor Gutiérrez, entonces que esta es una decisión política. De manera que lo que yo veo en este caso es que por ahora, esto beneficia políticamente a Quintero, que deja de preocuparse por la alcaldía de Medellín y se dedica a hacer política a nivel nacional, y a Petro, que entonces mete esto dentro del guión que tiene y de esa división en la que está hoy la sociedad colombiana.
Doctor Juan Manuel, para ilustrar a quienes nos ven en este momento, ¿qué se tipifica específicamente como participación en política por parte de un funcionario público? Y digamos en estos casos si definitivamente queda demostrado que lo hicieron. Bueno, tenemos distintas normas. Por un lado tenemos la ley 993, la que reguló la reelección presidencial, que establece unas prohibiciones para los servidores públicos, que no pueden hacer proselitismo político, favorecer a los aliados o simpatizantes políticos, despedir a los contradictores, no pueden intervenir en controversias de carácter político ni partidista. Y tenemos en el actual Código General Disciplinario también una figura que es la intervención en política, que básicamente es tener conductas que favorezcan a partidos políticos. Sí, Juan Carlos, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sancionó al Estado colombiano por la destitución de la Procuraduría al entonces alcalde de Bogotá, como le estábamos diciendo al inicio, Gustavo Petro, dejó atada de manos a los organismos de control. O sea, al final la Procuraduría sí debe ceñirse a lo que en ese momento se dijo. Juan Manuel y yo fuimos testigos en primera fila, por llamarlo de alguna manera, de todo el proceso constituyente. Y la Constitución y las posteriores interpretaciones que ha dado la Corte Constitucional es que todos los tratados que Colombia suscriba y que tengan que ver con los derechos humanos fundamentales entran a ser parte de lo que constitucionalistas como el doctor Charri denominan, con toda razón, el bloque de constitucionalidad. De manera que hay un aspecto ya de tradición constitucional que fue establecida claramente por así se las llama, la primera corte, que duró un año, una corte de transición, y la segunda corte en la cual quedaron algunos magistrados de esa primera corte. De manera que eso es una tradición del derecho constitucional colombiano. Pero al mismo tiempo, el asunto, el lío de fondo en esto es que ninguna de estas, digamos, hay una cosa muy extraña en nuestra tradición colombiana que está relacionada con las guerras civiles que hemos vivido, la última de las cuales pues la vivieron nuestros abuelos, la guerra civil de los años 40 y 50, cruentísima. Y es eso, como la no participación de los militares en política, como dos puntales para evitar que eso volviera a resurgir en Colombia. Pero como ustedes bien saben, en el mundo, en la gran mayoría de los países, en los países anglosajones, para citar un ejemplo, incluso en muchos países mediterráneos, los funcionarios públicos pueden participar en política porque está la reelección, en fin, etcétera, etcétera. Aquí entonces tenemos un sistema muy específico, originado en la tradición muy cruenta de la política colombiana. Entonces, piense usted que esas dos cosas tienen que convivir paralelamente. Un bloque de constitucionalidad, unos tratados que Colombia firma, unas decisiones de organismos que son supranacionales, una tradición de Colombia que personalmente creo que debería reformarse, pero aún no se reforma, y el hecho en el cual vivimos ahora. Es decir, una extrema polarización que hace que cualquier criterio público es sometido de inmediato a la más violenta disección. Entonces, hoy, por desgracia, el debate constitucional, que es muy interesante, Juan Manuel, muy interesante este debate constitucional y legal, queda completamente eclipsado por el hecho de que el alcalde de Medellín respalda al candidato más opcionado a la presidencia. Fíjense ustedes, no estamos hablando aquí tanto del alcalde de Medellín, el señor alcalde Hurtado, o del concejal de Calarcá. Las cosas se han centrado en la figura que además, Quintero hace parte de esta generación de políticos que no desperdician ningún escenario y que todo el día producen noticias a través de las redes. De manera que la decisión de la procuradora de la investigación queda de inmediata contaminada, por llamarlo de alguna manera, por este debate despiadado político que vivimos desde las 24 horas, porque como las redes nunca paran, a diferencia de la gran mayoría de los medios de comunicación, Daniela. Así es, pero Juan Manuel, ¿el caso de Petro no puede aplicarse estrictamente o apegado a la letra a otros casos como por ejemplo el de Quintero? A ver, las condiciones cambiaron. Si bien es cierto que en el caso de Gustavo Petro
el sistema interamericano nos recordó que los funcionarios de elección popular solamente pueden ser destituidos por autoridad judicial, se expidió un nuevo código disciplinario que le atribuye la naturaleza de judicial a la facultad disciplinaria y una garantía adicional para los funcionarios de elección popular, y es que la sanción que se puede imponer debe ser revisada por el Consejo de Estado y no se aplica hasta tanto el Consejo de Estado no se pronuncie sobre ella. De esa forma respondió el Estado colombiano digamos, a los requerimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para cumplir con que fueran autoridades judiciales las que decidieran sobre la destitución de funcionarios de elección popular. Bueno, sí, Juan Carlos, si la Procuraduría no puede destituir o suspender a un funcionario elegido por voto popular, porque lo que sí ha dicho, por ejemplo, la misión de observación electoral, es que sí, claro que puede tomar sanciones, pero quienes sean designados, ¿no? Quienes sean designados o puestos. Pero entonces a estos funcionarios elegidos popularmente, ¿quién los puede suspender? ¿Quién los puede sancionar? No, en este momento, como bien señala Juan Manuel, sí. Esa potestad le fue entregada a la Procuraduría. El asunto es que un organismo internacional al que le compete ese elemento que se llama en Colombia, ese bloque de constitucionalidad, los tratados suscritos por Colombia, perfectamente puede decirle, recordemos que hoy hay una justicia también transnacionalizada con sus limitantes, que el Estado colombiano se ha excedido en esa norma, de manera que el caso de Quintero va a ser una prueba de fuego. Eso es muy importante señalarlo para la reforma que se ha llevado a cabo bajo la actual Procuradora y bajo el actual Congreso. Es decir, ya no estamos en el anterior ordenamiento bajo el cual actuó Ordóñez, en el cual estaba ese limbo. Ese limbo aparentemente fue superado por esta última reforma al Código Disciplinario. Pero al mismo tiempo, un organismo internacional perfectamente puede advertirle al Estado colombiano que una de sus instituciones ha ido más allá de lo que le está permitido por los tratados que Colombia ha asignado, que Colombia ha firmado. De manera que fíjese usted que a la par del debate sobre la norma actualmente vigente, a la par del debate político cada vez más virulento en Colombia, igual que en el resto del mundo, vamos a esperar en las próximas semanas, vamos a tener un pronunciamiento de organismos internacionales sobre si la reforma que se le hizo al Código Disciplinario, en la cual se ampara la Procuradora Cabello Blanco, excede o no las materias que pueden ser legisladas en Colombia sin que por ello se violen códigos superiores, tratados internacionales a los cuales se somete Colombia en el tema de los derechos humanos. Esto es un tema entonces que tiene tres niveles: el nivel legal, el nivel político, claramente en estos momentos el más importante que nos tiene hablando aquí, y un nivel supralegal, y para llamarlo de alguna manera supranacional, que es ese que tiene referencia a organismos internacionales que tienen incidencia en aspectos de la vida colombiana. Pero perdón, doctor Juan Manuel, por ejemplo, si la Procuraduría destituye a un alcalde o gobernador por malversación de dineros públicos, entonces también se está equivocando. O sea, ¿en qué momento se atraviesa, digamos, como esa línea, ¿cierto?, de poner entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir, no, es que aquí se está violando el derecho popular, y cuando lo destituyen por un delito como ese? Bueno, distingamos. La Procuraduría estaría conociendo de faltas disciplinarias a las que se le atribuyeron funciones jurisdiccionales. Si se comete un delito penal, será un juez penal el que destituya al funcionario, y en ese caso, en mi opinión, no habría ninguna discusión frente al Tratado Internacional, al Pacto de San José de Costa Rica. Acá la discusión está en si es válido atribuirle una función jurisdiccional disciplinaria a la Procuraduría, y si el recurso extraordinario ante el Consejo de Estado es garantía de que hay un funcionario judicial al frente de la sanción de destitución en un proceso disciplinario de naturaleza jurisdiccional. Sí, miren, les quiero contar que el presidente Iván Duque justamente trinó, ¿no?, porque ya
hay alcalde encargado y dice, según la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender al alcalde del distrito de Medellín, la cual ya nos fue comunicada, hemos encargado como alcalde, escuchen esto, a Juan Camilo Restrepo Gómez, alto comisionado para la paz durante el periodo que corresponda. Y esta pregunta es para los dos. Juan Carlos, ¿qué opinión le merece esta designación? Pues es algo a lo que está obligado el presidente. Si no puede no nombrar un alcalde encargado porque en estos momentos está en firme la decisión de la procuradora. Mire usted que la persona que entrevistaba al equipo de Caracol en Medellín, el grupo de asesores jurídicos del alcalde Quintero, no dijo es que ya incoamos una tutela, ya tomamos esta decisión para controvertir la decisión de la procuradora. De manera que esa es la obligación que tiene el presidente. Claro, todo esto, lo que va, a mí no me deja de entristecer lo que va a ocurrir con la gente de Medellín, y es que este debate político va a dejar a un lado las responsabilidades que tenía el alcalde para gobernar bien la ciudad, que estaban siendo objeto de un intenso debate también que dividía a la opinión pública de Medellín, quienes le apoyaban de acuerdo con él y quienes le controvertían diciendo que había politizado en extremo la administración de Medellín, a empresas públicas de Medellín. De manera que es el paso que tenía que dar Duque, porque si no lo hacía, pues estaba estaba cometiendo un desacato. Juan Manuel, ¿usted qué opinión le merece? Pero además que sea esta persona la que asuma, pues, como encargado. Bueno, como bien señala Juan Carlos, estamos frente a una suspensión provisional de aplicación inmediata. O sea, el alcalde quedó separado, o los alcaldes quedaron separados de su cargo, y es una obligación nombrar un encargado porque no debe haber cargos vacantes en la administración pública. Me parece que la figura de Juan Camilo Restrepo es un hombre ampliamente conocido, con una trayectoria muy grande en el sector público, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, comisionado de paz, de manera que se está nombrando a una persona con conocimiento del sector público antioqueño, que podrá cumplir las funciones durante los 3 meses de la suspensión o 6 si se llega a prorrogar. Volviendo y hablando justamente en este momento, Juan Carlos, adelante. Sí, Daniela, Juan Manuel, tuve yo la misma sensación de que era el doctor Restrepo, exministro de Hacienda, pero resulta que es un homónimo. Me acaban de escribir por acá. Juan Camilo Restrepo Gómez. Sí, es un hombre joven que fue viceministro. Sí, es paisa. Además. Fue representante es de Medellín, fue representante a la Cámara. Qué buena aclaración. Sí, yo pensaba que era el y no recuerdo en qué viceministerio estuvo, pero entiendo que es un hombre muy joven. Yo creo que debe ser de la misma generación del alcalde Quintero. Sí, bueno, les hago un contexto entonces. Fue viceministro del Interior, es el comisionado de paz, es paisa y en efecto también en algo que atinó Juan Manuel, es un hombre muy conocido en esta zona del país. Sí, yo lo que siento es que le toca lidiar pues con un asunto muy complicado. Recordemos que cuando Petro fue suspendido, fue nombrado por Santos el ministro Rafael Pardo, quien pues tuvo esa paloma, pero no es fácil en las circunstancias de una campaña política tan enardecida. Yo no me cansaría de señalar eso. Es esa campaña política enardecida la que le da otra connotación a todo este debate. Y yo creo que llegó la hora en Colombia de debatir cuáles son los grados de participación en política, porque en esto hay mucho fariseísmo. Se participa en política, cuando se participa en política de manera taimada no pasa nada. Y lo que el país yo creo que necesita es una participación en política que no signifique ni el uso de los recursos públicos, ni el uso del aparato de propaganda estatal, ni presiones indebidas a los funcionarios, que es una cosa que no podemos admitir, sea quien sea el que haga ese tipo de presiones.
Sí, Juan Manuel, ahora hablando del presidente Iván Duque, la otra crítica que se le hace a la Procuraduría es justamente que no se ha pronunciado por denuncias de participación en política del presidente Iván Duque, por ejemplo, y sobre los famosos trinos también del general Zapateiro, ¿no? Que eso también generó una controversia absoluta contra Gustavo Petro, pero ahora sí lo hace contra Quintero. ¿Esto qué mensaje envía? Bueno, hay que hacer varias precisiones. Una es que la procuradora no tiene ninguna competencia sobre el presidente de la República. El presidente es disciplinable por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En el caso del general Zapateiro, que el tema es discutible y no quiero ser defensor de la procuradora ni mucho menos, se estaba diciendo que había infiltración del narcotráfico en las fuerzas militares y fue digamos, una afirmación que se hizo desde el ámbito político por parte del candidato presidencial Gustavo Petro. Yo digo, si censurar que hay corrupción en las fuerzas militares y defenderlas es participación o no en política, pues será algo que se tiene que aclarar en el proceso, pero pienso de primera mano que no pareciera una intervención en política directa para favorecer a un partido, sino más para defender la institución militar. Ahora bien, yo sí creería que la Procuraduría tiene que abrir todas las investigaciones que sean necesarias en todos aquellos casos en que funcionarios públicos, como dice Juan Carlos, taimadamente participan en política. Juan Carlos, pero la Procuraduría por lo menos no podía llamarle la atención por lo menos al presidente Iván Duque, porque esa sí es una función en la que analistas, expertos, incluso autoridades han hecho énfasis. Yo personalmente coincido con Juan Manuel, no tiene las competencias. De hecho, podría hacerlo, pero de inmediato se originaría un debate alrededor de que se estaría yendo más allá, extralimitándose, esa palabra tan criolla que usamos con tanta frecuencia. Pero lo que sí creo es que la Comisión de Acusaciones, pues que es un organismo que no ha dado la talla en la gran mayoría de las circunstancias, que alguno de sus integrantes sí debería pronunciarse, porque es indudable que el presidente ha ido más allá de lo que le está permitido como jefe de Estado. El presidente tiene derecho a unas opiniones, pero esas opiniones en una campaña tan caldeada como esta han de ser medidas. En eso, a mí me gustaría más que, voy a ser muy franco, me gustaría más que tuviéramos un modelo como el anglosajón, donde los presidentes se pronuncian tranquilamente en política, y eso no tiene ningún problema. Aquí tenemos ese extraño fariseísmo, decimos que no se participa en política, pero todos sabemos que taimadamente alcaldes y gobernadores y ministros pues practican la política, pues porque vienen de allá. Es decir, es que es una cosa muy extraña que usted le pida a alguien que es político de raza, que su vida ha estado destinada a la política, que en el momento en que alcanza un cargo cumbre no pueda opinar. Yo los preferiría opinando, pero no repartiendo ni puestos ni contratos, que es donde a mi juicio está el mal mayor. Las opiniones finalmente son libres, lo que deben ser sagrados son los recursos públicos. Y es que ese es otro punto del debate, ¿no, doctor Juan Manuel? Porque es que con eso que dice Juan Carlos, ¿no será que llegó más bien la hora finalmente de acordar unas reglas de juego mediante una ley para esos funcionarios públicos, pues en época electoral, en todo esto de hacer campañas políticas también o de participación en política, pues? Por supuesto, la Constitución establece una prohibición para la rama judicial, órganos de control, organismos electorales y de seguridad del Estado, pero dice que los demás funcionarios públicos y servidores pueden participar en política en los términos de una ley estatutaria que en la práctica no se ha expedido, porque se expidió una para regular la reelección presidencial, que después fue derogada, y no tenemos un estatuto claro de participación en política para los servidores públicos. Yo me identifico con Juan Carlos en el sentido de ser más transparentes y de permitir que los funcionarios públicos tengan posiciones políticas, porque los de elección popular evidentemente provienen de partidos políticos que triunfan en la respectiva elección. Y como él bien dice, lo que no puede haber es el uso de recursos ni de potestades estatales para favorecer un sector político. Bueno, esta pregunta es para los dos y empiezo con Juan Carlos. Este anuncio de la Procuraduría dispara las intenciones de voto sobre Petro y victimiza a Quintero, Juan Carlos. Sí, es que eso es lo malo de todo esto. Mire, yo creo que
¿por qué tendría o tuvo que el señor Quintero que hacer el video del cambio? Pues que, digamos, un video divertido al final, independiente de que yo no comparta las preferencias políticas del alcalde Quintero, hoy alcalde suspendido. Eso podría hacerlo abiertamente, sin ningún problema. El lío es que el aparato de Medellín, de cualquier Bogotá o el aparato nacional sea usado para promover un candidato. Es que recordemos todo este asunto de los ñoños, por ejemplo, y a Santos abrazado en el avión presidencial con uno de esos ñoños, ¿sí? Es decir, eso sí empieza a darse una participación política que empieza a ser perversa. Yo estoy en contra de esa, obviamente, y claro, ya pasando, excúsenme, pero es que me pareció interesante el tema que también Juan Manuel había planteado. Pero ya pasando a esto, mire, yo voy a decir, yo nunca había visto acciones tan estúpidas como las que han ocurrido en la política colombiana en los últimos años, todas las cuales, en vez de competir, de idearse cosas creativas, de ganar el apoyo de la ciudadanía para competir con el candidato que hoy lidera las encuestas, lo que han hecho es darle alas. Es decir, yo veo un estamento político completamente enceguecido, desesperado, que ha sido incapaz de crear un auténtico retador que concite el aprecio y el entusiasmo de una parte de la ciudadanía. Es decir, yo honestamente creo que esto al final termina favoreciendo, es decir, a Quintero ya lo vuelve una figura nacional, cuando hasta este momento estaba muy en debate si había sido o no un alcalde eficaz de Medellín. Eso estaba en un intenso debate en Medellín, lo puede decir cualquier antioqueño. Ahora se convierte en una figura nacional, nadie le va a pedir responsabilidades por la alcaldía y, por supuesto, todo esto concita un ánimo aún más enfervecido alrededor del candidato que lidera las encuestas, el senador Petro. Se nos acaba el tiempo. Doctor Juan Manuel, su opinión breve. Mi opinión breve es que, bueno, no sé si se favorezca o no a Gustavo Petro. Yo lo que sí echo de menos es mucha más actividad por parte de la Procuraduría, porque acá lo que tenemos son unas pocas decisiones en donde se está viendo al alcalde de Medellín. Pero si tuviéramos una amplia gestión de investigación a todo funcionario que interviene en política, pues se estaría dando un referente de que las leyes se deben cumplir y no de que hay decisiones aisladas sobre el punto. Nuestro debate de hoy en Sala de Prensa. Juan Carlos Flores, gracias por estar esta noche con nosotros. Daniela, gracias por la invitación. Un placer conversar sobre esos temas con Juan Manuel. Y Juan Manuel Charri, también nuestro otro invitado, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Gracias, Daniela, televidentes, y un placer hablar con Juan Carlos también. Y hasta aquí Sala de Prensa. Ustedes continúen con toda nuestra programación de Noticias Caracol Ahora. Buena noche y hasta entonces.